Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿Qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿qué es este poco tiempo? No entendemos lo que nos quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús diciendo a sus discípulos: Dentro de poco no me verán, pero después me verán. Los discípulos no comprenden esas palabras. El mismo Evangelio de hoy lo expresa y los manifiesta. Todos los interrogantes que se van presentando en el corazón de los discípulos y que se preguntan entre ellos: ¿cómo les cuesta entender estas palabras de Jesús? Si damos un vistazo general a todo el Evangelio de Juan, podemos advertir o darnos cuenta de que permanentemente aparece esa incomprensión de los discípulos frente a las palabras que Jesús les dirige. Eso significa precisamente que los discípulos que no habían recibido todavía la luz del Espíritu no estaban capacitados para comprender plenamente las palabras de Jesús. Y así se puede descubrir la necesidad de invocar al Espíritu Santo para poder comprender la Sagrada Escritura. Que, como sabemos, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, fue inspirada por ese mismo Espíritu. Sabemos y debemos tener siempre claro de que la palabra de Dios, el libro de la palabra de Dios, no es un libro más. Son palabras divinas que con las luces de nuestra mente, de nuestro entendimiento puramente humano, no podemos captar en toda su profundidad. Por eso es indispensable la luz del Espíritu Santo. Cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios, debemos invocar la asistencia de ese Espíritu para que nos ayude a comprender lo que Dios nos quiere decir a través de esa palabra. Jesús anuncia a sus discípulos que después de un breve periodo de dolor, de oscuridad, de sufrimiento, van a volver a verlo. Y promete que esa tristeza que sentirán se convertirá en alegría, se convertirá en gozo. Pero esa promesa no es tanto la de verlo con los ojos del cuerpo o con la propia inteligencia, sino con la mirada del amor, que permite reconocer su presencia aun cuando todo parece oscuro. Si verdaderamente amamos a Jesús, lo vamos a poder descubrir en cada acontecimiento de nuestra vida, por más difícil, doloroso y duro que nos parezca. Él ahí está. Es lo que podemos descubrir en el relato de la resurrección. Esta alegría que los discípulos experimentaron
al ver al Señor resucitado. El Evangelio de Juan dice: los discípulos se llenaron de alegría al verlo resucitado. Nosotros, cada uno de nosotros, que hemos conocido al Señor resucitado y creemos por nuestra fe que Él está vivo entre nosotros, que camina en medio de nosotros, en su presencia resucitada, podríamos preguntarnos si de verdad estamos viviendo esa maravillosa alegría de Jesús, si realmente experimentamos ese gozo que experimentaron sus discípulos al descubrir que estaba vivo, o si estamos tan sumergidos en nuestro pequeño mundo, en nuestros proyectos, en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestras preocupaciones, que ya no tenemos un espacio en el corazón para esa alegría de la resurrección. Durante el tiempo de la Cuaresma quisimos disponer nuestro corazón para morir al pecado y resucitar con Jesús a una vida nueva. Por eso preguntémonos si pudimos superar la Cuaresma y estamos viviendo verdaderamente la Pascua. Si en medio de las oscuridades que nos toca enfrentar en este momento de la historia de la humanidad, podemos verdaderamente percibir con los ojos de la fe a Jesús que está. Si realmente invocamos al Espíritu Santo para poder interpretar los signos de los tiempos, qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno, cada hombre, cada mujer, a la humanidad en estos tiempos que corren. Que realmente el Espíritu Santo nos asista y en medio de los sufrimientos del hoy podamos descubrir a ese Jesús que padeció la cruz, que resucitó para salvarnos, que está presente en medio de nosotros, que camina en medio de nosotros y alienta y fortalece la vida de nuestra comunidad. Que tengamos todos un hermoso día y que Dios nos bendiga.